vamos a dedicar este sermón a transitar, como hacíamos ya ayer, los últimos versículos de la Biblia, los últimos 4 versículos del Apocalipsis. Hay momentos en la palabra de Dios en los que se muestra la grandeza, el poder, en la época de Moisés, por ejemplo, al comienzo del Éxodo. Momentos en que se manifiesta la dulzura de Jesús al perdonar, al hablar. Estos momentos del final de la Biblia, lo que llama la atención es el momento tan solemne que suponen. Es el final. Una vez que acabe el último versículo del último libro, se habrá acabado la revelación de Dios. La palabra de Dios estará completa. Cuando San Juan escribía las últimas palabras, era el final de toda la revelación de Dios. El camino que había comenzado desde Abraham, cuando le habló allí en esas praderas, esos campos donde iba con los caminos, hasta San Juan dictando a su escriba las últimas palabras que hoy vamos a tener la alegría de poder escuchar. Insisto, hay muchas palabras en la Biblia, pero en un libro tan perfecto, ¿cuánto hubiera pensado un autor meramente humano? ¿Cuánto debo pensar cómo acabar? Pues lo que decidió Dios, eso es lo que hoy es motivo de nuestra redención. Siguiendo donde nos habíamos quedado ayer, el versículo 20, dice: el que testifica estas cosas dice: sí, estoy viniendo rápidamente. Amén. Ven, Señor Jesús. Sí, estoy viniendo rápidamente. Algunas traducciones traducen por estoy viniendo pronto, pero la palabra griega significa rápidamente. No es lo mismo pronto que rápidamente. Uno puede, si es pronto es poco tiempo, pero si uno viene desde muy lejos, puede venir rápidamente y va a tardar. Yo por eso considero que la palabra está muy bien escogida por Dios. Él está deseoso de venir a salvar a sus hijos, deseoso de gozar de la Jerusalén celeste con todos ellos. Y viene rápidamente, pero digámoslo así, viene desde el final de la historia. Con lo cual tiene que pasar tiempo. Pero acaba con ese sí, esa afirmación. Después de todo lo que ha sucedido a lo largo de tantos capítulos, de tantos libros, a pesar de todo el Señor nos dice sí. No nos dice no, un rechazo, un alejaos de mí. Habrá algunos a los que se lo diga, lo dice el mismo libro que estamos ahora acabando, pero está acotado en una pequeña parte del libro del Apocalipsis las palabras de condenación. Y sin embargo, así como acota y dice claramente a quiénes se refiere cuando le condena a la bestia, la serpiente antigua, este sí es general, no lo acota. Es por lo tanto una palabra que debemos entenderla como que el sí va a ser general. Las salas del banquete se van a llenar, como en la parábola del Evangelio. Sí, estoy viniendo rápidamente. Amén. Ven, Señor Jesús.
ven Señor Jesús. Lo dice el texto en griego, porque hay un pasaje en San Pablo, uno solamente, en el que dice justamente esto, pero lo dice no en hebreo, sino en arameo. Maranatá, ven Jesús. Lo dice en arameo en mitad de todo un texto griego, porque lo repetían los primeros cristianos y lo repetían como algo que probablemente lo habían escuchado de Jesús o de los apóstoles. Por eso no querían cambiar las palabras exactas. Maranatá. Al final, después de toda la Biblia, pues Maranatá, ven Señor, ven. Y antes un amén, un amén. Ese amén se puede referir a lo que venía antes, a todo lo que venía antes en ese capítulo, pero en el fondo es un amén a todo el libro del Apocalipsis y a todo el libro de la Biblia. Al final, Dios mismo hace que San Juan escriba amén. Después de las oraciones, después del credo, siempre esa afirmación que también quedó consignada en hebreo. Amén no lo usaban los romanos ni los griegos. Sin embargo, donde se predicó el Evangelio, sí que se extendió esta palabra porque la habría usado Jesús, la Virgen, los apóstoles, y la aprendieron y se introdujo. Amén. Y el versículo 21, ahí hasta el 23. La gracia del Señor Jesús con todos los santos. Amén. Aquí yo recuerdo que cuando dije el sermón hace unas semanas, leía el texto y tuve un poco de vacilación al darme cuenta de que había dos amenes, porque la Biblia que yo siempre había leído solamente había uno, y había dicho que solamente había uno. Leí un poco más y me encontré en esta versión con otro. Me puse a mirar y resulta que el que haya dos amén al final de la Biblia es lo que dicen la mayoría de los textos que nos han llegado. Pero había alguno que tenía uno solo y la Biblia que seguía, yo pues solo tenía uno y así lo expliqué en el sermón. Seguí leyendo un poco más y de pronto me encontré un segundo amén, lo cual me dejó sin saber qué decir, cosas que ocurren a veces a los predicadores. ¿Por qué este segundo amén? Porque siempre hay un amén al final, pero no dos. Os leo el texto de nuevo. El que testifica estas cosas dice: sí, estoy viniendo rápidamente. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús con todos los santos. Amén. Pues porque Dios quiere recalcar ese primer amén que se refiere a todo lo anterior y un amén solo para este versículo. La gracia del Señor Jesús con todos los santos. Dice amén a todo lo que nos ha dicho la palabra de Dios. Pero ahora va a decir un versículo que en cierto modo condensa toda esa palabra. Y es la gracia del Señor Jesús con todos los santos. Al final es la gracia, la gracia. Lo que debemos buscar es la gracia. El Antiguo Testamento estaba muy centrado en las obras, y eso no era malo. Debemos esforzarnos por hacer buenas obras. El Nuevo Testamento no desprecia las obras, ni mucho menos. Nos lleva a un cambio que también debe traducirse en obras. Pero añade una gran verdad: la gracia. La gracia. Es decir, al final todo es gracia. Al final la salvación es gracia. Nuestra santificación es gracia.
Es cierto que debemos esforzarnos, pero el Nuevo Testamento, sobre todo San Pablo, va a poner mucho énfasis en esto. Fijaos cómo entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento se abrazan en perfecta armonía. A un niño pequeño lo que le tienes que enseñar es las obras. Tienes que hacer esto, no hagas lo otro. Y el niño va comprendiendo y va esforzándose y va mejorando. Pero cuando ya es mayor le puedes enseñar la doctrina de la gracia. Decir, mira, sí, pero todo lo que puedas hacer por Dios no es nada. Todo lo que puedas hacer por Dios no vas a poder ganar, merecer, tener derecho al cielo. Al final es un regalo. Si os fijáis entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento se abrazan en la más perfecta pedagogía. No anula el Nuevo Testamento el Antiguo, no. Solo queda ya abrogada la ley, entendida como la entiende San Pablo, como las obras de la ley perecederas respecto al comer, respecto a lo que no se puede hacer el domingo, eso sí, las leyes cultuales también, la ley, pero todo lo demás sigue vigente. E incluso la ley, tal como la entiende San Pablo, también sigue vigente como enseñanza, ya no como obligación, sino como enseñanza. Pero todo se condensa en esto: la gracia del Señor Jesús con todos los santos. La gracia. Yo varios días, porque esto ha sido un versículo que he estado repitiendo varias veces en mi interior, la gracia, pues le pedía al comenzar la misa: Señor, que la misa sea el momento de la gracia, el momento en que desciende la gracia. Podemos entender la misa de muchas maneras, pero yo estos días especialmente le he pedido, incluso antes de llegar a la iglesia: Señor, que esta misa sea el lugar, el momento donde va a descender la gracia sobre mí, el lugar del encuentro con la gracia que nos transforma, que de pronto nos ilumina, que de pronto nos llena de ilusión. Y el último versículo, el número, este es el final, me he confundido porque tenía en mis apuntes el final de Corintios, de la primera carta a los Corintios, que es igual. Os lo leo. Así acaba la primera carta a los Corintios. Este saludo es de mi propia mano. Pablo, eso sí que lo había escrito él, con su mano. El resto lo había escrito un escriba. Si alguno, dice San Pablo en Corintios, si alguno no ama al Señor, que sea él bajo la divina maldición. Ven, oh Señor, la gracia del Señor Jesús con todos vosotros. Fijaos, es prácticamente igual. Incluso lo de la maldición, recordad el sermón de ayer. Estos versículos de hoy tenían ese preámbulo de maldición, el que quite algo, el que añada algo, y después ya estas palabras tan consoladoras. Lo mismo en el final de la carta a los Corintios, pero lo mismo: ven, oh Señor. Y aquí sí que lo pone en arameo, Maranatha. Y acaba la carta de los Corintios: la gracia del Señor Jesús con vosotros. O sea, fijaos, Dios ha querido acabar el Apocalipsis exactamente igual que una carta de San Pablo, como diciendo: todo está conectado. No queráis contraponer a San Juan con San Pablo. Yo hablo a través de todos. Incluso cuando un poquito antes decía: sí, estoy viniendo rápidamente. Fijaos, como se han dado cuenta muchos lectores, el último versículo del Cantar de los Cantares, fijaos que estamos en el último versículo prácticamente del Apocalipsis, pues el último del Cantar de los Cantares dice: oh tú que te sientas en los jardines, mis compañeros están escuchando tu voz, que lo escuche.
Y ahora dice, rápido, mi querido, y sé como una gacela o como un cervatillo en las montañas de las especias. No se dice en muchos lugares de la Biblia rápido, referido a Dios. Este es uno de ellos. Y justo al final, con lo cual es imposible no darse cuenta de el paralelismo tan grande. Con lo cual el que dice, Señor, ¿qué quieres decir cuando leemos estoy viniendo rápidamente? Hay que leer el final de los Cantares. Es el amado como un cervatillo, el cantar de los cantares, el amor. El final del Apocalipsis está conectado tanto con San Pablo como con el cantar de los cantares. Y es un final de alegría, es un final de consolación, es un final que viene a decir, bueno, las tristezas, los pesares de esta vida a veces os ponen muy tristes, pero estoy viniendo rápidamente y yo os consolaré. Ese es el final de la Biblia. Un final fantástico, fantástico. Verdaderamente podemos predicar los predicadores sobre muchas cosas, pero los últimos versículos de la Biblia son de una poesía, de un amor grandiosos. Nada más que todos nosotros podamos decir ese amén y buscar la gracia de nuestro Señor con el mismo afán con que lo buscó San Juan y el que compuso el Cantar de los Cantares.